Bueno, pues damos las gracias a todos los que habéis venido a esta charla que nos va a impartir Alberto Ballestín, a cargo del Colegio Veterinario, que nos está ayudando en la facultad en esta difusión de las distintas salidas profesionales. Dar las gracias al colegio por esta serie de charlas, de ponencias que se están impartiendo en la facultad, a pesar del virus, a pesar de toda la situación que vivimos. Y por supuesto Alberto, antiguo alumno, bueno, doble alumno mío, porque fue alumno de la facultad y además fue alumno interno de parasitología. Estuvo ahí con nosotros unos años. Le tenemos mucho cariño en parasitología y yo creo que en gran parte de la facultad tenemos un recuerdo muy bueno de él. Y la verdad que nos agrada, que nos llena de orgullo que tengamos veterinarios de esta facultad en lugares de investigación punteros, ¿no? En este caso de Europa, porque también esté luego aquí cercano a nosotros en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Nada, dar las gracias a los dos, al colegio como institución que nos ayuda y nos echa una mano en todas estas tareas de formación complementaria de nuestros alumnos, y Alberto por hacer el esfuerzo de venir y preparar esta charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique Decano, por brindarnos esta oportunidad de participar desde la organización colegial en una institución tan importante como es esta casa tan grande y tan enorme que es la Facultad de Veterinaria. Yo como consejero del Consejo General estoy participando en proyectos de especialidad en el desarrollo de la formación por grado, porque hablar de especialidades ahora casi te sacan la navaja, y Alberto de aquí a estará igual entre los diplomados europeos, los diplomados americanos, que son los verdaderos especialistas. Todo el mundo se llama especialista y al final lo que interesa es desarrollar una buena formación por grado, ¿no? Y ser competentes, porque realmente lo que nosotros debemos de acreditar como organización colegial, como estructura, es la competencia de los profesionales con vistas a su ejercicio profesional de cara a la sociedad. Y la competencia es certificar que tienen los conocimientos, las actitudes y las prácticas necesarias para ejercer esta profesión. Con lo cual, en esa línea de desarrollo de profesional, estoy desarrollando e intentando sacar adelante el proyecto de desarrollo posgrado de certificación española en el tema de la especialización en équidos, ¿no? Y el otro día estaba revisando el modelo que tienen en Inglaterra y la verdad es que siento una tremenda envidia, porque cuando lo estudias, lo ves y demás, es una forma de formar a algunos de forma totalmente diferente a la que tenemos conocimiento aquí, ¿no? Pero en ellas precisamente el Royal College, que tiene un prestigio reconocido y demás y tal, acreditado en el sitio, el Royal College participa directamente con la universidad. Y el Royal College participa, sobre todo en el último tramo, en enseñar al estudiante de veterinaria cuáles son sus competencias, cuál es su responsabilidad a la hora de ejercer cuando se dedique al ejercicio clínico, al ejercicio de la profesión en sus distintas facetas, ¿no? Y las responsabilidades que entraña el hacerlo bien o el hacerlo mal. Y yo lo he visto de menos quizás en el resto de Europa y obviamente en España. Y creo que la relación entre la facultad y la organización colegial tiene que ser una organización estrecha, totalmente estrecha, que tenemos que participar el uno del otro. Ellos tienen que participar obviamente dentro de lo que es el organigrama de la estructura de la organización colegial, y nosotros tenemos que participar dentro de lo posible en el desarrollo curricular de todo lo que es la profesión, ¿no? Porque encontramos muchísimas lagunas que nos toca después defender a nosotros y tenemos que buscar el apoyo suyo y tenemos que estar en un entente común. Y yo creo que desde aquí, decano, querido amigo Enrique, que vuestra labor es fundamental, la labor de la facultad es... Yo es que no he conocido, yo jamás he estado enemistado con esta casa, porque yo creo que no puedo enemistarme con alguien que me ha formado y me ha dado todo, ¿no? Me ha dado lo que soy. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros establecemos nuestros problemas y demás, los resolvemos, pero creo que tenemos que buscar puntos de apoyo, puntos comunes, y necesitamos desde aquí, Enrique, desde la conferencia de decanos, de verdad os pido que nos echéis la mano porque nos hace falta a la hora de desarrollar muchísimos proyectos que tenemos por delante. Le decía a Alberto antes, cuando subíamos aquí, llevaba un tiempo sin verlo, desgraciadamente, porque es un orgullo tenerlo, no son en los campeonatos de pádel,
sino en el día a día, ¿no? Que uno de los días que me siento especialmente orgulloso de ser presidente es hoy, de presentar a una persona, una evidencia como la que tenemos aquí, ¿no? En siendo tan joven, llegar a los sitios que está llegando y los que le quedan por llegar. Alberto Ballestín es investigador, actualmente desarrollando un proyecto de formación postdoctoral en el Instituto Curie en Francia, en París, que creo que es un referente, y aparte de eso es secretario de la Asociación Española de Microcirugía. Es un ejemplo de que cuando tú llegas a esta profesión te ofrece un abanico enorme de posibilidades. Y tú, aparte de que seguro que cuando llegó Alberto aquí a estudiar veterinaria, no pensaba que iba a desarrollar su labor investigadora precisamente en la microcirugía, en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas técnicas, seguro que no. Le fue surgiendo a lo largo de su desarrollo profesional, se fue adaptando y fue desarrollando sus capacidades. Y precisamente por eso me siento especialmente orgulloso de presentarlo hoy aquí. O sea, tenéis un mundo entero de posibilidades. La vocación con la que llegáis posiblemente sea muy distinta a la que es el rey después, pero lo que se trata es de sacar los matices que vosotros os desarrollen y que aportéis lo mejor posible a la sociedad. Después dicen que la veterinaria no está presente. La veterinaria está presente en 50.000 sitios, en 50.000 campos, y es un referente en muchos de los campos en los que estamos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo. Lo único que os animo es a que estudiéis, trabajéis, descubráis vuestro campo de referencia, y a partir de ahí deis lo mejor de vosotros mismos para conseguir el nivel al que ha llegado Alberto y al que estáis iniciando, porque obviamente el camino que llega por delante, y que desde luego yo le deseo es que consiga todas las metas que tiene por delante, que son enormes, ¿no? Así que Alberto, de verdad, aunque personalmente estés en la distancia muy lejana, pero disfruta y aprovecha, porque vas a ser un referente para la veterinaria española, para la Facultad de Cáceres y sobre todo para este humilde colegio de veterinarios de Cáceres. Y disculpadme otra vez, pero cada vez que hay un acto de esto parece que contraprogramamos y esta tarde tengo junta de ejecutiva y tengo asamblea. Así que me encantaría estar con Alberto. Siento tener que dejaros, pero bueno, vamos a tener la palabra compartida después de escuchar. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí. Yo antes de nada, pues agradecer también al público asistente, agradecer al colegio la amabilísima invitación, al presidente, al secretario, por supuesto a la Facultad de Veterinaria, de la cual pues en la cual me formé, y especialmente hoy en día pues eso, Enrique, que fue profesor mío, David, que está por allí también, Sebastián. Al final pues es un placer conservar amistad, porque al final es amistad con algunos de los profesores que me formaron, y para mí pues es un poco no cerrar el ciclo, porque yo no me siento que haya conseguido nada, realmente la sensación que tengo es que estoy al inicio de mi trayectoria profesional. Ahora os comentaré un poco por si os puede ser de ayuda a los que habéis asistido. Y nada, simplemente agradecer muchísimo vuestra presencia, y me voy a desplazar al atril porque es donde tengo la presentación, y continúo. ¿Vale? Vamos a comenzar. Bueno, no sé si dentro del público asistente alguien tiene pensado arrancar carrera investigadora, si venís porque sí, por casualidad, porque no tenéis mejor plan esta tarde, o si tenéis algún interés. Lo que os pediría, por favor, que a todos, a los que no os conozco, pero incluso también a mis profesores, cualquier cosa que consideréis a lo largo de la charla, cualquier pregunta, interrumpir, no tengo absolutamente ningún problema. Incluso si el punto de vista es diferente, yo encantado de participar, ¿vale? Voy a estructurarla de la siguiente manera. Voy a hablar un poco de lo que es la carrera investigadora, porque al final, cuando me contactó Julián, al cual se lo agradezco de corazón, me comentó que comentara un poco lo que era mi trayectoria investigadora, pese a que, vuelvo a decir, creo que hay investigadores de gran prestigio y de gran calado. Yo estoy al inicio de mi etapa postdoctoral, entonces bueno, considero que creo que os puedo dar un poco la visión de alguien recién egresado de la facultad, igual que era yo hace unos pocos años, y ver cuáles son las posibilidades que podéis tener o cuáles son las distintas etapas
en la carrera investigadora, ¿vale? Y cuáles son también la problemática que podéis llegar a encontraros como trabajadores o trabajadoras en el día de mañana, ¿vale? Bueno, antes de nada, vengo del centro del Instituto Curie de París. No sé por qué no pasa esto ahora. Vale. Sí, ok. Vale, vengo del Instituto Curie de París, he comenzado allí en enero a hacer un postdoctorado, pero mi trayectoria académica, pues evidentemente sería totalmente injusta solamente ceñirme a hablar de esta institución. Primero quería pues recordar el alma mater, que es la Universidad de Extremadura y en concreto esta facultad, en la cual pues me crié y me hice como veterinario, la que era la ilusión de mi vida desde que era pequeño. Posteriormente tuve la posibilidad de hacer un Erasmus, la cual considero que ha sido clave en mi vida, no solamente a nivel de interpersonal y personal, sino a nivel profesional. No te das cuenta hasta después de los años cuán importante puede llegar a ser una estancia internacional en la cual pues estudias en otros idiomas, te relacionas con gente de otras culturas, etc. Estuve en la Universidad de Budapest, en St. István University, y a la salida de la Universidad de Extremadura pues he desarrollado 9 años toda mi trayectoria profesional hasta hoy en día, y todo lo que soy en gran parte es gracias al Centro de Cirugía de Mínima Invasión en el departamento de microcirugía. También durante mi desarrollo doctoral en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión pues pude trabajar durante unos meses en Manhattan, en Nueva York, en Columbia University, en el New York Presbyterian Hospital, en el departamento de traumatología, donde desarrollé una serie de estudios que ahora os comentaré también. Y bueno, si estoy aquí hoy en día, pues es gracias al trabajo de muchísima gente de las distintas instituciones que me han formado. Hay que tener por un lado la actitud de aprender. Yo sigo con ansias el aprendizaje, y de hecho en esta etapa postdoctoral he dejado atrás pues todo lo que es mi vida personal, realmente mi pareja, mi familia, mis amigos. Entiendo que es muy complicado y lo está siendo al inicio en la parte personal, pero consideraba que sí había que apostar por la investigación y quería ser un investigador normal y corriente. No hace falta ser un destacado. Creía que deslocalizarte, igual que fue muy beneficioso durante mi época en Budapest o durante mi estancia en Nueva York, considero que era un momento esencial para aprender de otros mentores y otros grupos. La pregunta es ¿por qué y cómo hacemos esto? Bueno, voy a poner una imagen que igual os va a llamar un poco la atención. No sé cuál es el concepto que tenéis de un investigador en la sala. Igual tenéis un concepto de que somos personas fuera de la sociedad, de que tenemos unas habilidades sociales realmente reducidas, de que no nos relacionamos con absolutamente nadie. Bueno, pues esto es hace unos años, cuando yo estaba como todos vosotros en esas aulas, compartiendo clase, pupitre, cafetería con Pedro y con Manolo, migas, etcétera, y tenía un grupo de música, cosa que considero también que ha sido esencial en mi carrera. ¿Por qué? Pues al final te enfrentas a un público, te enfrentas a hablar buenas tardes, te enfrentas a hablar en público, o en este caso a cantar, y además algo que siempre hago el paralelismo, y que para mí a nivel personal siempre ha sido muy importante, es la creatividad en la vida y la capacidad de generar y de crear. Ponía en la pantalla inicial El pensador de Rodin. Creo que lo principal que tenemos como seres humanos, lo que nos diferencia de los animales, por mucho que tienen capacidades, por supuesto, de aprendizaje, es la capacidad artística, la capacidad creativa, la capacidad de pensar, de discernir, de utilizar lenguas complejas, de entender pensamientos matemáticos abstractos o físicos, ¿no? Entonces, al final, consideraba que la parte de la música también era: creabas algo, tenías una idea, la sometías a un grupo, en este caso de amigos, cambiaba totalmente la idea original y al final la podías proyectar hacia la sociedad. Y la investigación realmente es eso. La investigación es a partir de unos conocimientos que los estoy recibiendo ya hasta que seáis graduados en veterinaria, y que seguiréis aprendiendo. Con esa base lo que tendréis es intentar desarrollar. Y la carrera investigadora no hay otra cosa más importante que es generar conocimiento. Durante la etapa de predoctoral
sigues absorbiendo principalmente, pero ya se te exige para ser doctor generar nuevo conocimiento a partir del ya descrito, ¿no? Entonces al final es lo mismo, es como un grupo de música, al final es pensar, intentar ser innovador con los conocimientos previos, poner la idea en común, rodearte de un buen equipo y desarrollarla, ¿vale? Entonces es importantísimo tener en cuenta y tener presente la parte creativa a la hora de trabajar en investigación. No sé si conocéis un poco cuáles son las distintas etapas de la carrera investigadora de cualquier investigador. Ya veo que alguien dice por ahí que no, alguien interactúa, lo cual agradezco. Bueno, pues básicamente entiendo que como alumnos de veterinaria estáis en este punto de la carrera, estáis desarrollando pues lo que va a ser la parte quizás más sólida de vuestra formación en toda vuestra trayectoria. Luego os volveréis expertos o desarrollaréis una serie de disciplinas más particulares a lo largo de toda vuestra especialización, sea la que quiere que sea. Para acceder a unos estudios de doctorado, nuestros estudios de tercer ciclo, la máxima graduación universitaria, hay distintas formas, tanto en España hay contratos competitivos a través del Instituto de Carlos III, como los PEFIS, por ejemplo. Tenéis contratos FPU del Ministerio. A nivel europeo hay programas de doctorados avalados por la Comisión Europea, con el programa COFAN, que es de gran interés y con unos programas de doctorado muy potentes a nivel científico, que también podréis visualizar en la página de la Unión Europea. Y se pueden hacer varios tipos de doctorado. Se puede hacer un doctorado más académico puro o se puede hacer un doctorado más ligado a empresa e industrial. Yo en esta rama no tengo tanto conocimiento, aunque sí he trabajado con mucha empresa privada desde una institución pública, eso sí. Y en mi época, ya hablo como, claro, ya peino canas, cuando venía no peinaba canas, ya empecé a peinar canas. En mi época necesitabas tener, para acceder a un programa de doctorado, un máster. Hice un máster también en esta universidad, un máster en investigación en ciencias de la salud. No todos los programas de doctorado requieren un máster. O sea, podéis acceder directamente a un programa de doctorado sin esa graduación. Antes era totalmente obligatorio. Luego, aparte de la carrera académica del doctorado, ¿vale? También tenéis una serie de posibilidades como veterinarios que vais a ser dentro del ámbito de la investigación. Y es que uno de los puestos principales, no en España, sino a nivel internacional, en cualquier hospital, en cualquier centro de investigación, en cualquier bioterio, en cualquier animalario, en cualquier sitio donde tengan animales dedicados y criados y protegidos y donde se vela por el bienestar de los animales enfocados a fines científicos, es necesario por ley, en cualquiera de los países, que haya un veterinario que dirija esa colonia y que establezca y que vele por el bienestar de esos animales. Y muchos de ellos también están muy implicados en la fase del diseño de los proyectos de investigación, porque como todos sabréis, supongo, cada proyecto de investigación con uso de animales es necesario pasar unos comités éticos bastante duros, dependiendo de las instituciones, para conseguir poder trabajar con ellos. Entonces, no es necesario solamente ceñirnos al plano académico. Después de la parte del doctorado, tenéis una etapa postdoctoral, en la cual me encuentro yo. Yo estoy al inicio de esta barra, por eso os digo que los importantes están por acá, o en la parte tenure track, en la parte un poco de estabilización. En la parte de postdoctorado, ahora os pondré una imagen, un poco también os voy a dar una de cal y una de arena. Os voy a contar lo que yo he vivido, que me ha parecido muy bueno y me siento muy afortunado. También algunas de las problemáticas que creo que existen actualmente, no solamente a nivel local, que también citaré algunas, o a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿vale? A nivel de postdoctorado es una etapa de crecimiento. Si en la etapa de doctorado nos paramos, no nos cambiamos de grupo, pues igual el aprendizaje no es tan abierto y creo que es muy bueno deslocalizarse, aunque no sea lo más cómodo, evidentemente. Y después, pues intentas, después de un postdoctorado, muchas de las veces en el extranjero, intentas conseguir algunos contratos de estabilización, contratos competitivos en base a la excelencia, contratos primero en la parte postdoctoral inicial, públicos, como pueden ser los contratos Juan de la Cierva Formación o Juan de la Cierva Incorporación, a nivel del Carlos III tenéis los AORREL. Bueno, tampoco vamos a entrar en profundidad porque entiendo que no es hoy el día. Y después en la parte de excelencia, después ya de un periodo largo postdoctoral y en el que se te exige
tener un currículum espectacular, pues tienes capacidad de acceder a contratos nacionales como los Ramón y Cajal de Excelencia o Miguel Servet, o incluso aplicar a nivel europeo pues a las Starting Grants del European Research Council o Consolidator Grants, etc. ¿Vale? Y ya conseguir la ansiada titularidad, la ansiada posesión de la plaza. Hoy en día, con bastante avanzada edad. Y esto es un poco el discurrir que os vais a encontrar. En este país, al inicio, pues como hemos tenido que hacer todos, ¿no? Trabajar, pagar nuestras tasas universitarias, apretar y conseguir también disfrutar mucho, porque la carrera yo disfruté muchísimo en el plano personal, y después conseguir acceder a un programa de doctorado. Ahora a lo mejor podéis tener duda y decir, bueno, pero es que yo no tengo una nota de sobresaliente, yo no me puedo dedicar a la investigación. Nada más alejado de la realidad. O sea, evidentemente, para conseguir una FPU, por ejemplo, totalmente vais a necesitar una nota elevada, pero posibilidades de arrancar con doctorado van a ser más basadas, yo creo, en la actitud que presentéis y las ganas que tengáis y el interés que podáis tener por un grupo de investigación, ¿vale? Entonces, directamente os aconsejaría que contactarais, que veáis lo que os mueve y lo que os apetece si queréis estar en este mundo. En este mundo me refiero de profesional. Intentar contactar con los laboratorios y ver directamente cuáles son las posibilidades en departamentos universitarios, en laboratorios de investigación, las posibilidades reales de empezar a trabajar como un predoc, ¿vale? Eso sería lo que os recomendaría. Ahora bien, ¿cuál es el pero de todo esto? Bueno, no hay un pero que sepáis que en este país la capacidad salarial de los predoc es realmente baja. Hace un año y medio creo que fue, igual más, se mejoraron las condiciones porque había mucha desregularización en la parte predoctoral y se estableció un estatuto del personal investigador predoctoral en el cual se regulan los salarios mínimos que se os deben de pagar. Lamentablemente esos salarios mínimos son los que se acaban pagando en las instituciones y son salarios, pues eso, de miliurista pelado, ¿vale? Son de 900 euros, 1000, 1100 euros. Pero en el pasado la situación ha sido incluso más dramática. Ha habido personal que está trabajando, incluso hoy en día pasa, cosa que os recomiendo que no hagáis. Gente trabajando sin salario, sin posibilidad, pero desarrollando sus trabajos de forma no remunerada o de forma remunerada incluso a veces por debajo del salario mínimo interprofesional, cosa que me parece que es un insulto al final hacia nuestra carrera profesional y creo que debemos de entender cuál es la importancia de la veterinaria. Yo en el país que estoy ahora, en Francia, hay 4 facultades de veterinaria. El nivel de la veterinaria, o más bien que el reconocimiento público de la sociedad a la veterinaria es increíble en comparación con este país. Increíble. O sea, a nivel salarial, pero a nivel de hablar con una persona y decirle que eres veterinario, y es como en este país igual. Ese trato a lo mejor lo notamos con nuestros compañeros de medicina humana. Nosotros somos medicina veterinaria. Sin embargo, el trato en la sociedad o la valoración de nuestra carrera creo que está un poco denostada, o a lo mejor esa es mi apreciación, pero creo que no tenemos que tener ningún tipo de miedo en comparación a ellos. Yo, de hecho, en el centro de cirugía, la mayoría del personal que trabajamos allí como investigadores y formadores somos veterinarios. Somos un centro referente a nivel nacional, con mínimo de formación quirúrgica, y vienen de todas las especialidades. Yo he tenido alumnos de Asia, de Sudamérica, de Norteamérica, y vienen aquí a formarse por manos de veterinarios. Tan mal no lo estaremos haciendo, lo único que a veces falta un poco defender la profesión de forma corporativa y mostrarnos visibles. Agradezco también que hagáis estas charlas un poco pues para que veáis todas las posibilidades que tenéis en el futuro como veterinarios. Después de la tesis doctoral, pues igual, el periodo de migración, periodo de alto aprendizaje, de disfrute científico. Yo estoy disfrutando muchísimo de todo lo que estoy aprendiendo. En muy poco tiempo absorbes como una esponja porque ya vienes de un bagaje y de un trabajo titánico durante años. Entonces sabes apreciarlo y sabes ver dónde eres más útil y donde tienes más déficit y donde puedes un poco cubrir. Y después, pues eso, una época un poco de inestabilidad o de no saber cómo volver al país o de saber
cómo conseguir un contrato. Ahí es donde estoy yo en esa época, no todavía porque estoy en plena postdoctoral, pero seguro que en 1, en 2 años, en 3 años estaré en esas circunstancias. Y luego intentar volver. Con lo cual, la criba que se hace desde el inicio es bastante importante. Esta es una imagen de unos años que he encontrado en internet en base a unos informes de la Agencia Estatal de Investigación. Estos son unos números, la curva roja representa los doctorados, los egresados, los que va produciendo el país, y luego los contratos competitivos, que ahora mismo os mostraré, los Juan de la Cierva y los Ramón y Cajal. No sé, igual os puede sugerir algo, ¿no? Lo que nos sugiere es que realmente en este país pues, se está perdiendo mucho investigador. Igual no todos los investigadores, por mucho que lean una tesis doctoral, no merecen seguir trabajando, pues porque no han demostrado X réditos, pero igual la diferencia es demasiado abrasiva. No sé, yo creo que sería algo a cuestionarse. Y uno de los contratos que os hablaba antes, Juan de la Cierva, formación, Juan de la Cierva, investigación, unos contratos que yo podría estar solicitando yo ahora mismo como postdoctoral. Aparte son contratos competitivos, que evidentemente si no publican no es defender una tesis, es defender una tesis, tener estancias en el extranjero, publicar en los mejores journals científicos, conseguir financiación para proyectos, etc. ¿Vale? Aparte de eso, si veis en el mapa, voy a hacer una referencia especial a Extremadura. La imagen de arriba, este es el último informe, aunque sea del año 2018, ha salido hace meses, por la Agencia Estatal de Investigación. En Extremadura, en el año 2018 hubo un contrato Juan de la Cierva Formación y un contrato Juan de la Cierva Incorporación para todas las disciplinas. Es decir, no estamos hablando de veterinaria, estamos hablando también de humanidades, de geografía, de física, de matemáticas, de ingenierías. Es decir, que Extremadura tiene una captación en contratos competitivos nacionales, es cierto que hay muy pocas plazas, de un investigador, uno, en todos los centros de investigación y en toda la Universidad de Extremadura. Y en incorporación, uno, ¿vale? Esa es la realidad. Por eso ahora os contaré cosas buenas y bonitas, pero no quiero tampoco que os quede claro como que esto es sencillo. No desfallezcáis. Yo no era un alumno de 9,5, alguna matrícula tuve, pero yo era un alumno normal, notable, y he conseguido, o al menos de momento estoy viviendo de esto, y espero que viva toda mi vida. O sea, no perdáis, no quiero ser muy negativo, pero sí quiero que conozcáis un poco la realidad. Y en cuanto hablamos ya de los siguientes pasos, contratos de excelencia, Ramón y Cajal, Extremadura tiene 0 contratos. En el periodo 18-19, 0 contratos en toda Extremadura. Informe, repito, de la Agencia Estatal de Investigación. ¿Vale? Y el problema detrás es este. Es un problema importantísimo de financiación en España, en Europa también, pero lo de España es realmente de órdago. La línea azul es la financiación de los últimos años a nivel europeo, y la línea amarilla-naranja es la financiación de España, muy alejada. Esta es la media, no son los países que más están invirtiendo, ¿vale? Esto es la media de investigación Producto Interior Bruto por países. Y si vemos un poco el panel, vemos que la media en Europa es sobre el 2,19, estas semanas han vuelto a salir, que el objetivo es 3% a nivel europeo. España tiene unos presupuestos de 1,14% de Producto Interior Bruto, lo cual lastra tremendísimamente el desarrollo de este país. Y yo creo que es que el paradigma de este país es que se piensa que si eres un país rico puedes invertir en investigación. Cuando yo lo que opino, y no soy solo yo, los números están ahí, los países que son ricos son gracias a que invierten en I+D. O sea, vemos liderando con 4,5 y 4,9 países como Corea del Sur, por ejemplo, que está como un tiro en el Producto Interior Bruto, Israel, Suecia, países realmente muy potentes. Y España está pues al vagón de cola, como ya decía Ramón y Cajal hace mucho tiempo. En fin, y si empezamos también a ver pues encuestas de satisfacción del personal postdoctoral, y esto es a nivel internacional, esto es Nature, que hicieron un poco un cribado, veían un poco
¿cuáles los horarios? Tú estás contratado con un contrato y estas son las horas de media que echa, los porcentajes que echan por ejemplo, de 2 a 6 horas de más, de 6 a 10. Esto es el porcentaje de gente que se ha quedado a trabajar en el laboratorio durante la noche. Esto es personal que ha trabajado durante los fines de semana. Es decir, si os queréis dedicar a esto tenéis que tener una convicción muy alta y la competitividad es abrasiva. Esto no creéis que es porque tienen un jefe tirano o un PI, un investigador principal que los obliga a machacar. No, llega un momento en el cual dices, es que si yo quiero seguir en esto necesito publicar, si quiero seguir en esto necesito escribir un grant y solicitarlo. Es decir, al final es un trabajo titánico y es una competitividad quizás como, no sé, bajo mi punto de vista, de las más altas que hay en cualquier ámbito laboral en veterinaria. Incluso, bueno, pues también hay patrones de ansiedad, etcétera. Pero bueno, nos vamos a olvidar un poco de estas perspectivas negativistas que tienen los postdocs, mi gente, y os voy a contar un poco lo bonito de la investigación, lo apasionante y lo felices que podéis llegar a ser haciendo investigación pese a las dificultades. Pero bueno, entiendo que cada ámbito laboral tiene su dificultad. Creo que es una frase de Newton, viene ahora si no me corregís, pero bueno, y si no, lamento la errata mayúscula. Dice, si he llegado tan lejos es porque he caminado a hombros de gigantes. Significa que hoy en día, por ejemplo, yo me siento un absoluto afortunado porque mi trabajo no existiría no me tengo que ir siglos atrás. Mi trabajo, tal cual estoy haciendo hoy, hace una década no existía. Directamente. Hace una década es hace 10 años. Es cuando yo empecé en la carrera, no existía una plaza como la que yo tenía. ¿Por qué? Pues porque no había esas dudas, no había esas cuestiones científicas que hoy hay. Y tampoco había la tecnología que hoy puedo manejar y puedo manipular para intentar contestar esas cuestiones científicas que tenemos en el ámbito de la investigación. Entonces, si nos vamos a la época de las luces, a la ilustración, bueno, lo habréis escuchado en microbiología y en prácticamente en histología, en cualquier disciplina, en parasitología, quiénes fueron un poco los precursores de la microscopía o de la magnificación. Este es uno de los primeros trastos, porque me parece algo así, pero es maravilloso. Es uno de los primeros microscopios de Van Leeuwenhoek. El del medio es un microscopio de Robert Hooke, quien acuñara el término célula tras colocar bajo este método de magnificación, llamado microscopio en aquella época, porque magnifica, fue capaz de ver un patrón repetitivo de células que le recordaban un poco a la colmena, a una colmena, y eran simplemente las células de un corcho, ¿vale? De un árbol de corcho, y entonces lo describió como célula, ¿vale? Y a partir de ahí se empezó a trabajar y luego empezaron a mejorar con distintos métodos de iluminación, distintas combinaciones y refracciones de la luz de las lentes, mejorar la microscopía. Estos serían más microscopios como Milstein, como Cajal, como distintos investigadores que trabajarían tiempo después. Y es que para mí ha sido esencial todo el desarrollo en microscopía. Estos son los microscopios que tengo el placer de haber usado y que estoy usando actualmente y que han marcado y siguen marcando toda mi trayectoria en investigación y formación quirúrgica. Primero, en investigación he estado siempre trabajando con microscopios de este tipo, microscopios quirúrgicos, que te permiten pues ver, por ejemplo, este procedimiento. Este procedimiento son 2 anastomosis vasculares microquirúrgicas. El tamaño, por mucho que lo veáis aquí como grande, esta parte que es la tía, es una arteria epigástrica caudal de 0,35 milímetros de diámetro en una rata, ¿vale? En la cual tienes que realizar una anastomosis, un procedimiento de unir el vaso una vez que ha sido seccionado, y esta es la vena, el par, ¿vale? Con suturas, aquellos que hayáis dado ya las clases en cirugía, son suturas de 11 ceros, seguramente que no habréis visto ni una en vuestra vida. Y de hecho, si yo ahora mismo sacara una sutura no de 11 ceros, sino de 9 o de 8, hiciera así, no la veríais, no veríais ni la aguja. ¿Por qué? Pues porque un cabello humano es tremendamente más grande que este tipo de suturas. De hecho, cuando nosotros en el centro de cirugía venían los coles en la época de puertas abiertas, etcétera, pues un poco para impresionar
a la muchachada, pues le pedíamos a alguien que nos dejara un pelo, que se lo quitaran, lo poníamos debajo del microscopio, sacábamos una sutura y lo dábamos. Y claro, alucinaban. Es totalmente inútil, ¿vale? Pero a modo de explicación de cuán precisos podemos llegar a ser con este tipo de microcirugía, pues viene bien un poco a nivel de formación, ¿vale? Ahora os cuento un poco qué es la microcirugía y cuáles son las aplicaciones. Y luego, actualmente en el Curie sigo utilizando microscopía para el trabajo y los desarrollos de toda la experimentación in vivo, y también trabajo con un nuevo microscopio. Esta técnica se llama Intravital Microscopy, microscopía intravital. Es un microscopio de aproximadamente de 1 millón de euros, que te permite ver lo que para mí era un sueño hasta que llegué allí, y lo que creo que ha sido un sueño de miles y miles de investigadores o de curiosos. Van Leeuwenhoek, que hablábamos antes, era un vendedor de telas, no tenía formación académica. O sea, no era cualquier persona puede hacer un impacto importantísimo en ciencia. Bueno, pues entiendo que Cajal, por ejemplo, en los albores del siglo anterior, cuando fue el que cerró la parte del ciclo celular, cuando describió como unidad la neurona, etc., entiendo que estaría fascinado si hubiera sido capaz de ver el movimiento en directo, en vivo, de células. Él lo describió a partir de una serie de tinciones histológicas con su colega Golgi, con el cual compartió el premio Nobel. Pero hoy en día pues tenemos estos microscopios. La imagen, en el vídeo, es de un grupo muy potente de Intravital Microscopy, asentado en Heidelberg, Frank Winkler, ¿vale? Es una publicación de Nature de hace 6 años, en el cual vais a ver en rojo los vasos sanguíneos de un ratón, que son coloreados en rojo gracias a que tiene un destrano, un azúcar, que se ha administrado de forma intravenosa, que tiene una determinada excitación de onda en la cual te permite, bajo esta microscopía, visualizar los vasos en directo, y donde te permite ver una serie de células que en este caso habían sido transfectadas por un virus, en el cual las marcaba con un fluoróforo que se llama Green Fluorescence Protein, una proteína verde fluorescente, que permite ver la invasividad de un tumor en directo. Entonces, lo que vais a ver, de hecho, abajo a la izquierda vais a ver que van a empezar a subir los días. Day 1, 2, 3, 4, pam, pam, pam. ¿Vale? Y vais a ir viendo cómo es esa migración en directo. En rojo la vasculatura, la anatomía vascular, y abajo veis que van pasando los días y veis cómo va esta cepa tumoral, un glioma de alto grado, que ha sido inoculado en estos roedores con una cepa dihumana en roedores inmunodeprimidos, que son esenciales y son hoy en día, gracias a el ratón, las distintas estirpes de ratón que se trabajan, se ha estado curando durante décadas y se sigue curando infinidad de patologías y se han mejorado los tratamientos gracias, es el gran salvador, yo creo, de la humanidad. Bueno, pues este tipo de técnicas hace años pues sería totalmente impensable poder trabajar con ellas. Y voy a hacer un resumen de mi trayectoria. Sí quería un poco explicaros lo que eran las partes de la carrera académica y mostraros algunas de las cuestiones que hemos ido resolviendo. Primero sobre microcirugía, flujos vasculares, ahora os comentaré, un poco sobre linfedema, transferencias tisulares libres en cirugía reconstructiva, educación en microcirugía y mi línea de investigación actual, que es el glioblastoma. Son 4 bloques. Tuve la capacidad de comenzar mis primeros estudios, de hecho, mis primeras publicaciones tuvieron que esperar mucho tiempo. Yo arranqué en 2012 como becario, después de un contrato en formación, etcétera. Bueno, esa parte difícil de mucho esfuerzo y muy poca retribución, hasta que tuve una posibilidad, apoyada por el Centro de Cirugía, de ir también a Columbia University, donde intentamos atacar una de las cuestiones que había en la actualidad. En microcirugía, la microcirugía se utiliza para hacer reconstrucciones. Por ejemplo, en cirugía reconstructiva son cirujanos plásticos, traumatólogos, maxilofaciales, que lo que hacen es reconstruir con tejidos de
partes distantes del cuerpo, zonas que han sido quemadas o que han necesitado una ablación oncológica. Ejemplo, porque a veces nos perdemos un poco la terminología. Una neoplasia mandibular. Se necesita quitar el tumor, ¿no? Citorreducción. Quitamos la mandíbula. Hay que reconstruir esa mandíbula. ¿Cómo se reconstruye esa mandíbula? Bueno, ha habido placas, etcétera, problemas de rechazo. Bueno, pues hoy en día el gold estándar es un free fibular flap, un colgajo de fíbula, un colgajo de peroné, que directamente lo que se hace es hacer una disección de la paleta cutánea, de la paleta muscular y del hueso, un colgajo osteomiocutáneo, ¿vale? Tiene los tres componentes. Se disecan los vasos sanguíneos, se corta, se cierra aquí y se lleva a la mandíbula y se hace una reconstrucción mandibular, que incluso se puede hacer a través de estudio de TAC y se hace con unas impresiones. Yo vi varias cirugías en Nueva York sobre esto. Se hace en base a la densidad ósea del paciente o de la paciente, se hace un estudio de TAC, se sacan unas guías de corte para hacer osteotomía y se hacen los distintos cortes y se hace una reconstrucción con tejido autólogo, es decir, que no vas a rechazar porque es tu propio tejido, se hace esa reconstrucción. Entonces, claro, pues aunque a lo mejor ese paciente acabe muriendo porque la neoplasia había sido metastatizada, por ejemplo, la calidad de vida que le otorgas al paciente es altísima. O otro ejemplo sería, por ejemplo, un cáncer de mama. Todo el mundo, lamentablemente, tenemos alguna conocida, también pasa en hombres, pero es más común en mujeres, que ha necesitado una mastectomía unilateral, bilateral, etcétera, ¿vale? Pues para reconstruir el contorno estético y a nivel psicológico a la paciente, porque se va a sentir mutilada, también para reconstruir la mama, hoy en día hay un colgajo que se llama Deep Inferior Epigastric Perforated Flap, DIEP, un colgajo de arteria perforante del recto abdominal, bueno, lo que sea, un colgajo de la zona baja del vientre que se saca sin necesidad de sacar el músculo, cosa que antes se hacía y se dejaban problemas de ventraciones. Se hace una disección intermuscular de esos vasos y se saca ese tejido de aquí del abdomen y se reconstruye la mama, sin implantes, sin necesidad de cuerpos extraños, etcétera, ¿vale? Bueno, pues para estas cosas es necesaria la microcirugía para hacer estas anastomosis en vasos realmente milimétricos y submilimétricos, ¿de acuerdo? Igual que también a nivel de cirugías de plexo braquial, por ejemplo, de lesiones nerviosas o de secciones de nervios periféricos que acaban por perder funcionalidad, atrofia muscular, etcétera, y que tienen un impacto altísimo en los pacientes, pues somos capaces de reconstruirlos, de generar una regeneración nerviosa y que el paciente pues recobre su funcionalidad total o subóptima, por lo menos. Bueno, pues se veían estas anastomosis y al final, como se evaluaban de una forma no cuantitativa, sino cualitativa. Decían, bueno, pues en base a mi experiencia, porque soy una súper cirujana, pues esto está bien hecho. O otro podía decir, pues yo creo que no y lo rehacemos, pero no había una objetividad. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos objetivar? ¿Cómo podemos ponerle números a esto? Bueno, pues había salido una nueva tecnología, que yo entré en contacto con ellos en un congreso en Nápoli, en Italia, y rápidamente les comenté la necesidad que consideraba de una pregunta altísima y que ese equipo podía mejorar. Se llama Transit Time Ultrasound, ultrasonografía de tiempo transitorio, que lo que te permite es evaluar, cuantificar el flujo, y no es Doppler, no es velocidad, es cuantificación real de esos flujos. Y nos voy a contar toda la parte de investigación, pero al final conseguimos dar un poco unas guidelines o unas ideas de lo que un cirujano plástico en un vaso de un calibre determinado ante una situación debe conseguir para predecir con éxito una cirugía, ¿vale? Eso fue publicado en el mejor journal científico que hay en cirugía plástica y reconstructiva, en Plástica and Reconstructive Surgery. Y también durante ese tiempo os he comentado lo del cáncer de mama, ¿no? Y la reconstrucción. Bueno, pues también habréis escuchado lo del nódulo centinela, ¿no? Luego vemos a ver si tiene los ganglios linfáticos cáncer, ¿no? Que es lo que se dice en general, y si no hay que quitárselo. Se hace una linfadenectomía, un pelado de linfáticos, una eliminación de esos linfáticos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las pacientes que tienen cáncer de mama y que se le hace un pelado de linfáticos importante? Pues que muchas de ellas acaban con unos brazos grandes, acaban con linfedema iatrogénico, es decir, provocado por la cirugía. Que evidentemente lo primero es curarte el cáncer, evidentemente, por eso hay que hacer la linfadenectomía, pero
estamos creando un gap, una interrupción. A cualquiera de vosotros seguramente pensáis y dices, bueno, ¿qué pasa si de repente quitamos, yo qué sé, un cacho de la arteria braquial? Es decir, Dios mío, vas a sacrificar parte del flujo, ¿no? Bueno, pues nadie se planteaba qué es lo que pasaba si quitábamos unos nódulos linfáticos. Bueno, pues lo que pasa es que hay un acúmulo de linfa en el brazo y hay que intentar ver cómo se puede mejorar. Hasta hoy en día los protocolos son solamente masaje, fisioterapia, pero ya hay nuevas técnicas, se llaman de supramicrocirugía, es decir, todavía más pequeño que eso. Hacemos anastomosis linfático-venosas para reducir esa presión, o lo que os voy a enseñar, que también son transferencias de nódulos linfáticos vascularizados, no aferentizados. Bueno, no os voy a poner porque es el vídeo de antes. Básicamente lo que hicimos para esto fue un estudio en roedores, rata, en los cuales hacíamos una transferencia de nódulos linfáticos. Hacíamos unos estudios bajo cámaras de infrarrojos en los cuales al inicio de colocar el ganglio linfático, claro, no drena. ¿Por qué? Pues porque no está integrado en el sistema, no está aferentizado, no tiene conductos aferentes y eferentes que absorban e impulsen y faciliten ese movimiento de la linfa. Pero si lo colocamos en el nicho vascular, le damos vida en la zona y fuimos capaces de ver que a los 13 semanas de media, en todos nuestros de media en el estudio, empezaba a tener uptake, a tener absorción del colorante que colocábamos en una zona totalmente exacta al otro lado. Es decir, estaba funcionando nuestro nódulo linfático. Entonces, también vimos en resonancia magnética evidencias y lo publicamos de nuevo en la mejor revista internacional del sector. Y a partir de aquí, evidentemente, hay una serie de preguntas. ¿Por qué se hace? ¿Cómo se regula? ¿Cuál es la parte genética, la transcriptómica? ¿Cuáles son la comunicación intercelular? Hay infinitas cuestiones a partir de aquí, pero bueno, lo bueno es siempre tener un resultado para seguir trabajando, ya seas tú o sea un grupo en Taiwán. Al final la investigación es un ejercicio colaborativo internacional, ¿vale? Y luego, parte principal de mi tesis doctoral, la clave yo creo, fue todo mi trabajo sobre isquemia de reperfusión, que es, hablamos de estas transferencias a distancia, ¿no? Cuando sacamos un tejido de una zona a otra, que puede ser autóloga, pero también habréis escuchado, bueno, claro que lo habéis escuchado, sale está en el hormiguero Pedro Cavadas hablando de trasplantes, ¿no? Cirujano plástico español. Bueno, pues la cirugía de alotrasplantes, que pueden ser de cara o pueden ser de mano, de brazos, dependiendo, es muy importante hacer una muy buena selección del paciente, porque también ha pasado que ha habido muchos fracasos con este tipo de pacientes y tiene que estar muy justificado. Bueno, pues todo tejido que se saca del lecho vascularizado sufre un tiempo de isquemia, ¿no? Y va a tener, una vez se reconecta a la zona receptora, a la zona a reconstruir, va a tener una reperfusión inmediata, ¿no? Bueno, pues hay una serie de mecanismos fisiológicos que no voy a entrar porque son eternos, bajada de energía, bajada de ATP, activación de glicólisis, acumulación de ácido láctico, bueno, eterna, ¿vale? No vamos a entrar, pero sufren isquemia de reperfusión, ¿vale? Y dependiendo del tejido, no es lo mismo lo que aguanta en isquemia la piel, o un músculo estriado, o un colgajo osteomiocutáneo, ¿vale? Y también es muy importante el manejo vascular, la temperatura, las presiones del paciente. Ahí es un abordaje multiorgánico, por así decirlo, ¿no? Entonces nos interesó estudiar a nuestro grupo aquí en el Centro de Cirugía de Mini-Invasión el fenómeno de isquemia de reperfusión en colgajos cutáneos libres. Para eso solicitamos desde el Centro de Cirugía, no yo, evidentemente, una serie de personas, también con colaboraciones en hospitales de Humana de distintas partes del país, y conseguimos la financiación de un proyecto FIS, de un proyecto de acción estratégica en salud, pues que me permitió arrancar con estos estudios. Desarrollamos unas detalladas descripciones anatómicas de nuestro modelo, que luego os enseñaré, que también publicamos, y básicamente lo que hacíamos era elevar un colgajo cutáneo, someterle a 8 horas de isquemia de forma intencionada para que desarrollara ese daño por isquemia de reperfusión, y posteriormente estudiar qué es lo que pasaba, cómo pasaba y cuáles eran los marcadores que nos decían.
Medimos, ya que estamos trabajando con lo que os contaba antes, los flujos vasculares, medíamos los flujos vasculares para estandarizar también y que las diferencias no fueran debidas a una mala praxis quirúrgica o a que el flujo vascular estaba comprometido en alguno de los animales para que no hubiera diferencias. Y una vez que superábamos esas diferencias, pues veíamos lo que era evidente, lo que todo el mundo sabe, que simplemente pues hay un daño, ¿vale? Pero la pregunta es ¿por qué? Todo el mundo dice, vale, pues como hay daño, hay isquemia, no hay irrigación, luego llega, pues se muere el tejido, ya está. Bueno, pero ¿qué está pasando en ese tejido? ¿Cuáles son, qué podemos aprender y cómo podemos modularlo? Para ello hicimos, bueno, estudios de histología, en los cuales observamos, pues, infiltrado inflamatorio, neutrófilos, una anatomía modificada, degradación de fibras de colágeno, un daño histológico claro, y estudiamos también distintos marcadores específicos de procesos inflamatorios, distintas interleuquinas, por ejemplo, procesos de estrés oxidativo implicados con la necrosis, la apoptosis, la microapoptosis y fenómenos de neoangiogénesis, ¿vale? Y publicamos nuestros resultados en el Journal PLOS ONE, también marcando cuáles habían sido los principales hallazgos de este modelo. Uno de ellos era la arginasa, bueno, un marcador al final inflamatorio, ¿vale? A partir de aquí, para ayudar a otros compañeros de otros países, publicamos también un artículo en el cual describíamos en un videoartículo cómo desarrollar metodológicamente este modelo, además sumándole dos técnicas novedosas en evaluación de la perfusión microvascular, como es el LASCA, Laser Speckle Contrast Analysis. No voy a entrar en detalles, si queréis luego hablamos de cualquier detalle de la charla, y el Transit Time Ultrasound. Y entonces, una vez que vimos lo que pasaba, cómo pasaba y cuáles eran los principales marcadores, dijimos, bueno, pues vamos a intentar tratarlo, vamos a intentar modular ese daño de una forma controlada. Ya tenemos un modelo establecido, vamos a intentar. Entonces, una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional fue tener la grandiosísima suerte de contar con Javier García Casado, al cual considero uno de mis mentores, o casi mi principal mentor científico, que trabaja en el centro de cirugía, es el jefe del departamento de terapia celular, una persona maravillosa que trabajó y me dedicó muchísimo tiempo. Si os puedo recomendar algo como postdoc joven que soy, es que intentéis llegar a un grupo en el cual quien os vaya a liderar y enfocar emplee tiempo en vosotros. Porque al final puedes tener una actitud muy buena, la gran parte va a ser vuestra, de vuestro éxito, la actitud en general, capacidad y ganas de aprender. Pero si tenéis a alguien al que de verdad le demostráis esa pasión y esas ganas y os escucha, saltó el amor, ¿vale? O sea, es esencial, porque si no es mucho más difícil. Hablamos antes de caminar a lomos de gigantes. Yo tuve la posibilidad de trabajar con para mí, un gigante. Desarrollamos un scaffold, una estructura en la cual, basada, también estuvimos trabajando muchísimo en la textura, en la composición, con distintos expertos, muy complejo. Un scaffold, un gel, basado en el colágeno tipo 1A, en el cual embebíamos un tratamiento de X millones de células madre de tejido adiposo previamente aisladas del mismo tipo de roedores, eran ratas Wistar. Volvimos a objetivar, por supuesto, siempre hay que basarse en objetivos y en datos, nuestros flujos, y estudiamos qué pasaba después de esas 8 horas y después de esos tratamientos. Pero siempre hay que tener un control, ¿no? Entonces teníamos grupo 1, control, no sufría absolutamente nada. Grupo 2 sufría 8 horas de isquemia pero no tenía tratamiento. Grupo 3 tenía 8 horas de isquemia y el scaffold, la estructura, estaba vacía, no tenía nada, pero también hay que evaluar si está funcionando o no. Y en el último aplicamos este tipo de terapia celular y observamos que había diferencias significativas entre distintos grupos, lo cual nos dio una gran satisfacción, y la pudimos observar también a nivel de estructura anatómica, de infiltración neutrofílica, etc. Publicamos nuestros resultados en el mejor journal de microcirugía, Journal de Prostate Microsurgery, y a partir de este también intentamos modular con otros marcadores, con una cirujana plástica que ahora está trabajando en Madrid, que ha roto pues,
por Taipei, por Glasgow, por distintas partes del mundo, y observamos que, por ejemplo, una de nuestras teorías, que era la C1 esterasa, un inhibidor del grupo complemento, que podía ser un buen fármaco quizás para modularlo, bueno, pues vimos que no funcionó y no pasa nada. Es más difícil de publicar, pero al final hay que luchar por publicar los malos resultados y reconocerlos. Si haces una buena metodología, hay que comunicarlo porque es la forma de avanzar en ciencia. Sin embargo, por ejemplo, el precondicionamiento isquémico, es decir, someter a pequeñas fases de isquemia a ese tejido, sí nos ayudó a mejorar un poco los tratamientos. Y esto sería un poco en la parte de microcirugía reconstructiva. En la parte de educación, bueno, importantísimo. Hablábamos de la música de nuevo, capacidad de relacionarse, capacidad de mantener viejas amistades, hasta con vuestros profesores, vuestros maestros. Capacidad de relacionaros es clave, y vayáis al trabajo privado, a público, a investigación o en casi cualquier ámbito de la vida, hasta en el personal, tener capacidades y habilidades que no se miden quizás en un test intelectual. Es importantísimo relacionarse, hablar, cooperar, ayudar a quien te pide ayuda y solicitar ayuda. No pasa nada, es imposible que abordemos nosotros todo. Bueno, pues desarrollamos en distintos congresos. Yo he tenido la suerte que he tenido mucho apoyo en el Centro de Psicología de Bioinvasión. He podido estar en Corea del Sur, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Serbia, en infinidad de países en los cuales he podido relacionarme con los mejores formadores de mi ámbito de estudio, y en los cuales, pues al final, los congresos son para compartir información y para establecer sinergias. Y a través de una sociedad, la IMSS, International Microsurgical Simulation Society, yo empecé a trabajar. Ahora mismo pese a mi edad, pues soy el presidente de dicha sociedad, y recientemente pues publicamos también unas guidelines de cuáles son los mínimos requerimientos para el desarrollo de cursos de microcirugía, firmados por unos 15 o 16 países, ya no me acuerdo. Y recientemente también fui invitado a coescribir con Mijail Oltean y otros colaboradores, pues el editorial reciente de la revista Microsurgery sobre entrenamiento microquirúrgico. ¿Y qué es lo que hago actualmente? Ya con esto rematamos. Me dedico a estudiar cáncer actualmente, y diréis, madre mía, vaya pedazo de cambio. Trabajas en cirugía reconstructiva, por mucho que trabajara con cáncer, trabajaba en reconstrucción del cáncer. El idioma del cáncer es totalmente diferente. De hecho, yo al inicio, para mí era como chino mandarino. De hecho, me sigue costando bastante. Hay infinidad de estudios de un impacto altísimo de transcriptómica, como single cell RNA sequencing, secuenciación unicelular, no bulk RNA, no, unicelular. Hay técnicas de metabolómica, de proteómica, etcétera, ¿vale? Muy complejo para mí, porque yo vengo de un background puramente quirúrgico, pero me sentía fascinado por entender lo que al final haces como carpintero del cuerpo, que es lo que hace un cirujano, de forma más o menos artística, dependiendo de las manos, pero al final tienes que entender qué es lo que pasa después de tus cirugías. Entonces a mí me generó muchísima curiosidad, y por eso me adentré mucho en la patofisiología de isquemia reperfusión, y me di cuenta cuáles eran mis verdaderas limitaciones absolutas en investigación, y eran el desconocimiento por mi parte de la biología molecular y celular. Entonces pues dije, pues necesito un postdoc en el cual no me sienta cómodo para nada, en el cual deje de estar entendiendo totalmente lo que hago, y romper, pero un poco desnudarte, por así decirlo, y aprender desde la base de un grupo potente. Entonces tengo la maravillosa suerte de trabajar en el Instituto Curie, que es un referente internacional en investigación contra el cáncer, y trabajamos concretamente en un tipo de tumor cerebral que se llama glioblastoma. Espero que no conozcáis a ningún familiar con esta patología. Mi padre murió de un glioblastoma multiforme de glioblastoma. Pues ya lo lamento, David. Porque precisamente esa es la problemática del glioblastoma. La mortalidad es salvaje. Vamos a citar, por ejemplo, dos tipos de cáncer. Leucemia, que suena fatal, ¿verdad?
Cáncer de mama, que suena, ahora va sonando poco a poco mejor gracias a todos los avances, pero sigue sonando mal. Hablamos que la supervivencia más allá de 5 años, en este tipo de pacientes, el 90% de los pacientes superan los 5 años de supervivencia. Hay cánceres que se han hecho al final crónicos, que son enfermedades crónicas. Hace 30 años la mayoría de los cánceres eran muerte segura, directa y en poco tiempo. Y hoy en día han mejorado muchísimos los tratamientos gracias a la investigación, no gracias a otra cosa, y gracias a cada euro que se mete en investigación. Gracias a eso, pues 9 de cada 10 pacientes en estos tipos de tumores pues evolucionan más allá de 5 años. Sin embargo, si hablamos de tumores cerebrales de cualquier tipo, ¿vale? Hay una escala de gradación de la Sociedad Internacional de Salud, la World Health Organization, que dice que hay 4 tipos de gradación de tumores, ¿vale? Bueno, pues da igual, en todos ellos metidos, englobados en la misma, solamente 2 de cada 10 pacientes con un tumor cerebral sobreviven más allá de 5 años. Diréis, devastador, ¿no? Lo es total. Pues en el glioblastoma es menos de 1 de cada 10, es decir, menos del 10% de los pacientes sobreviven más allá de 5 años. De hecho, la media de supervivencia con un glioma de alto grado, con un glioblastoma multiforme, es de 15 meses, con el tratamiento. El tratamiento es basado en citorreducción, es decir, resección quirúrgica, ¿vale? Quitamos el tumor y hacemos una terapia con radioterapia fraccionada y con un agente químico, una quimioterapia con temozolomida. Pero a pesar de eso, estamos en estos datos. Hace años era peor todavía la situación, ¿vale? La gente directamente moría sin saber muy bien por qué. Y a nivel histológico, bueno, pues presenta una micro vascularización, una proliferación de vasos muy abundantes. Estamos estudiando fenómenos de migración, de cómo se mueven estas células, ahora hablaremos un poco. Y la problemática de los glioblastomas, la principal, es la inmensa heterogeneidad genética y enorme heterogeneidad enorme plasticidad celular, es decir, cómo cambian las células tumorales con tratamiento, sin tratamiento, tras resección, tras quimioterapia, tras radiación, y se sabe que hay células que quedan en un estado quiescente, en un estado durmiente, y que se hacen más agresivas con el tiempo, ¿vale? Entonces hay muchísimas preguntas todavía. Y esta es una imagen que también es devastadora. Os la explico. Estos en verde tenemos los glioblastomas recurrentes, es decir, esos pacientes que se les diagnostica glioblastoma, se les hace la resección y a los 8 o 9 meses de media vuelven a llegar, se les vuelve a hacer un scan y se les vuelve a ver que tienen de nuevo recidivante el glioblastoma. Y estos son los glioblastomas diagnosticados, ¿vale? ¿Y qué significa cada uno de estos cuadraditos? Bueno, pues son clinical trials, es decir, son la parte final de un iceberg inmenso, que es la investigación básica, ¿no? Y en la punta, solo en la puntita del iceberg, están esas terapias que pueden ser candidatas de tratamiento y en las cuales ya han pasado todos los controles preclínicos, se considera que pueden funcionar, y entonces es en el momento de decir, nos lanzamos a un estudio en humanos. Pues estos son los resultados. Los resultados es que de todos los estudios en humanos que se han hecho para glioblastoma recientemente diagnosticada, solamente 2 han sido efectivos, y son los protocolos STAP, que se llaman, que es el primer autor de las publicaciones, ¿vale? Que son en 2005 y posteriormente un refinamiento de ese tratamiento años después, que son precisamente lo que os comentaba ahora, el tratamiento con temozolomida y la estrategia de radiación. No ha habido ni un impacto, ni uno solo nuevo, en años y años de investigación. Y es que queda muchísimo por conocer, ¿vale? Y, bueno, por cierto, y a nivel de recurrencia, directamente 0. Ni uno funcionaba. Bueno, es un panorama desalentador total, que esperemos que dentro de unos años pues podamos
Me estás diciendo que ha cambiado. Un poco es el esquema del tratamiento, resección, el objetivo es la máxima resección quirúrgica, el quitar todo, pero claro, imaginaros que tenemos un tumor no localizado en una zona parafrontal, que no tiene una gran implicación a nivel de zonas elocuentes, que se llaman, ¿vale? El habla, el andar, el relacionarse, yo qué sé. Cuando está en zonas claves para el organismo, para la vitalidad y la funcionalidad de la persona, no puede resecarlas porque el paciente puede morir directamente, ¿vale? O la calidad de vida que queda. Entonces no siempre se puede además hacer la resección completa de los tumores. Y después pues se verían los dos abordajes con temozolomida y con tratamiento. Hoy en día no existen, como en otros cánceres, terapias dirigidas, inmunomediadas, vectores, no están funcionando. Esperemos dar con las claves en los próximos años. Y estos son los tres principales proyectos que me tienen emocionado, a los cuales pues me dedico actualmente. Uno, con una financiación altísima, con un apoyo importante de Europa, por parte del European Research Council, por parte del Ministerio Nacional de Francia, las ayudas a Tipa Avenir y la Fundación de Investigación contra el Cáncer, que es precisamente para evaluar qué es lo que pasa con esos tratamientos de quimioterapia y de radioterapia y por qué no están funcionando, y sobre todo saber qué es lo que pasa en las células tras el tratamiento con radiación o tras el tratamiento con quimioterapia. Otro proyecto muy importante en el cual, bueno, a mí me hace especial ilusión porque además aquí voy a tener un desarrollo prácticamente primordial en el desarrollo de todo el proyecto. De hecho, trabaja conmigo un asistente de investigación y tenemos colaboración con Burdeos y con Rennes. Es para evaluar cómo cambian esas células tras la resección quirúrgica. Uno de los problemas es que no hay unos buenos modelos o no ha habido veterinarios que lleguen al ámbito y que sepan hacer resecciones microquirúrgicas en tumores en roedores, cosa que estamos empezando a desarrollar. Entonces toda esta parte que venía de la parte microquirúrgica, te das cuenta que es útil en un ámbito de estudio totalmente que no podías llegar a imaginar. Pero para eso hay que tener un poco los ojos abiertos al mundo y ver qué te apasiona, qué quieres hacer y no es fácil. Por eso os digo que a la hora de que busquéis un programa de doctorado, intentad buscar algo que os mueva. Si no os va a generar interés, lo vais a acabar abandonando. Y es un mundo tremendamente difícil y tremendamente competitivo como para aventurarse a la ligera. Esto es sobre resistencia de las células tras la resección quirúrgica para evaluar las células que quedan. Y luego hay otro con otra serie de orgánulos tumorales en los cuales generamos a nivel in vitro cuál es el microambiente de estos tumores, pero en una placa a nivel in vitro, ¿vale? Hace poco, en 2019, hablábamos antes de que había 4 tipos de cáncer, ¿no? A nivel, si la composición celular de un tumor del paciente A es totalmente diferente a la del tumor del paciente B, el tratamiento del paciente A no va a ser el mismo, o no debe de ser el mismo que el del paciente B, ¿no? Es algo evidente de perogrullo. Pues lo que hay que hacer es ver cuál es el paciente A, cuál es el paciente B. Estamos estudiando ahora un marcador, que es la anestina, que es principalmente predominante en los astrocyte-like tumors, en un tipo de tumor específico, pero vemos que también los marcadores de anestina están interrelacionados no solamente en los astrocyte-like, sino en otro tipo de tumores. Y nosotros lo que estamos viendo a nivel de investigación básica es cómo cambian esas células tras el tratamiento y cómo estamos observando que ese marcador es clave en el diagnóstico de la agresividad de este tipo de cáncer. Para ello hacemos unas inyecciones por estereotaxia, es decir, guiadas con altísima precisión para inocular líneas tumorales de pacientes humanos, que son el mejor modelo hoy en día, en animales inmunodeprimidos. Estudiamos, por supuesto, a nivel histológico, con histología digital, la última histología, y hacemos tratamientos con irradiación, distintas cantidades de irradiación, y con distintos agentes quimioterápicos, y estamos intentando evaluar cómo se mueven en directo, como el vídeo que hemos visto al inicio de la charla, cómo se mueven, cómo migran esas células, porque al final
lo que está pasando o lo que ha venido pasando, bajo mi humilde punto de vista, en investigación, en ciencias de la salud, en patofisiología, en resecciones quirúrgicas y qué pasa después de ellas, es que al final tenemos fotografías, no tenemos películas. Voy a intentarme explicar mejor. Hacemos una inmunistoquímica con distintas tinciones, o hacemos un corte histológico a la muerte del paciente o en un muestreo o en un biopsiado. Al final tenemos una imagen, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, yo tomo una foto de todos ustedes, yo no me voy a dar cuenta si dentro de 5 minutos la cuarta de la fila se está quedando dormida. No lo sé. No lo sé si se ha caído la cámara que me está grabando. No lo sé si alguien se va a levantar y dice esto es un aburrimiento, me voy por la puerta y me voy porque me está aburriendo este ponente. Me voy a perder el final de la historia. Y tampoco voy a saber cuál ha sido el orden de entrada de cada persona. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener conocimiento de cada uno de los marcadores celulares si no sabemos cuál es el periodo, ¿vale? Entonces, para ello hemos hecho unas ventanas intracraneales en las cuales estudiamos cómo es la migración, cómo es la colectividad de esas células y cómo estas células que os comentaba, las marcadas por nestina, cómo una vez han mostrado su plasticidad y han cambiado su estado a un estado más agresivo después del tratamiento quimio-radioterápico, cómo migran y cómo se expanden y cómo generan esa recidiva, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo actualmente, estudiar el microambiente y esas células residuales de los distintos tipos de tratamiento con estudios que prácticamente son exactamente iguales en humana, con marcadores fluorescentes durante la cirugía y visualización en directo de estos tumores gracias a algunas ventanas intracraneales realizadas con magnificación, en las cuales pues nos permite ver estas imágenes, para mí realmente impactantes y que hace años serían imposibles de visualizar, de cómo es la migración y cómo es la agregación de estas células marcadas, que antes hablábamos quiescentes, esa agresividad, esa quimiotaxis hacia la vasculatura y cómo incluso pueden llegar a migrar a distintas zonas del cerebro. Por supuesto, hay otros grupos también trabajando con este tipo de tecnología para evaluar las metástasis en distintas partes del cuerpo, ¿vale? Y finalmente haremos estudios de transcriptómica para ver también a nivel de secuenciación unicelular cuáles son los marcadores y cómo ha sido la diferenciación de estos tipos celulares. Y estas pues, son imágenes de esta semana pasada, el día antes de coger el vuelo para venir aquí a Cáceres, a mi casa, a la Facultad de Veterinaria, pues estuve trabajando ya con este equipo de microscopía multifotónica, tomando ya y poniendo a punto los estudios de vascularización, y la próxima semana empezamos ya a inocular estas cepas celulares y bueno, a ver a dónde nos llevan estas cuestiones. Antes de nada, pues agradecer a todo mi equipo, junto con Benjamin Blanchard somos los últimos que hemos llegado al grupo, y bueno, incluso los predoctorales, por supuesto los postdoc y el PI son las personas que me están formando altísimas, pero estoy aprendiendo de todo el mundo. Y nada, agradecido que me han dejado también pues venir aquí a España, y agradecido de todo lo que estoy aprendiendo con ellos, y por supuesto pues a lo que ha sido la mayor parte de mi profesión, la mayor parte de mi experiencia profesional, que ha sido en el centro de cirugía. Esta es una foto que le guardo muchísimo cariño, del día de mi tesis. Había otra con toda mi familia también, pero bueno, he querido mostrar hoy la de, pues eso, los amigos, que al final, pues en investigación hablábamos antes de interrelación, ¿no?, internacional, cuando hablamos de las ponencias, pues es importantísimo sentirse apreciado, querido, como me he sentido hoy aquí. Agradezco muchísimo al colegio por la invitación, agradezco muchísimo la presencia de varios profesores míos, donde fueron los primeros pasos en investigación, fueron los primeros pasos en un laboratorio, que fue en el departamento de parasitarias. Están aquí David y Enrique. Fueron 2 años para mí muy diferentes. Creo que me aportó muchísimo, no solamente venir a clase, sino lo que es ver realmente qué hay detrás, ¿no? En un departamento
enfocado también a investigación, aunque sea también práctica clínica y práctico totalmente, que es necesario. Y nada, quedo a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si os he desanimado totalmente con las primeras imágenes del panorama en inversión o nada más. Pues nada, un placer.